Bien, amigos, tenemos la grata presencia de la licenciada Alexandra Santelices. Ella es la directora de Quisqueya Empieza Contigo. No la confundamos con Quisqueya Aprende Contigo, que es la que está ya Plan Nacional de posicionada. Alfabetización. Y entonces uno mismo se confunde porque aquella sí está posicionada, que es exactamente la promotora del Plan Nacional de Alfabetización, y programa del cual habló bastante el presidente de la República ayer, mientras que este solo lo sugirió. Precisamente por eso es importante, oportuna, la visita de la licenciada Santelices, pues queremos saber qué es Quisqueya Empieza Contigo. Buenos días. Adelante, buenos días. Buen día, Cuéntenos, Bienvenida, ¿de qué se Alexandra. trata? Bueno, el plan Quisqueya Empieza Contigo es un compromiso, es una excelente noticia para la población menor de 0 a 5 años y para las familias dominicanas. Es una deuda social, ¿no?, que tenía el Estado dominicano con esta población, que es quizás la población, es el segmento de edad más importante en el desarrollo de los seres humanos. Todos los estudios evidencian, ¿no?, que si se atiende y se protege, se cuida oportunamente los primeros años de vida de un ser humano, ese niño, esa niña en su vida posterior, ¿no?, va a ser un ser humano íntegro, desarrollado, competente, sano, integrado a la sociedad, y por eso el Estado dominicano y esta gestión gubernamental ha definido este plan de Quisqueya Empieza Contigo para la protección y la atención integral de esta población. Pero díganos en definitiva, ¿qué implica todo esto? O sea, ¿cuáles son programas? ¿Hacia dónde van? ¿Dónde se ejecutaría todo este plan? ¿Cuál sería la infraestructura? ¿Por dónde? ¿Es en las escuelas? ¿Va a haber espacios especializados para esos fines? Cuéntenos de esa... ¿De qué institución central depende? ¿Forma parte del gabinete social? Bueno, forma parte de toda la política social del gobierno. En este momento está siendo gestionado desde la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, que está definido esta institución para contribuir y gestionar todo lo que son los 3 planes o parte de los planes de Quisqueya sin Miseria, que es la estrategia gubernamental de reducción de la pobreza. El plan Quisqueya Empieza Contigo es un plan amplio, tiene 2 grandes niveles. Uno que tiene que ver con el ordenamiento del sector, y en ese sentido está la promulgación de una ley que se está elaborando para proteger integralmente esta población y para la creación de una nueva institución que se va a encargar exclusivamente de gestionar todos los servicios relacionados con atención a la primera infancia. ¿Incorporado al sistema educativo? Incorporado va a depender por un tema de las normativas constitucionales, tiene una dependencia del Ministerio de Educación, pero tiene carácter autónomo cuando se promulgue la ley. Hasta tanto no se promulgue la ley, que está en fase de elaboración, va a ser una entidad desconcentrada, ¿no?, con dependencia del Ministerio de Educación. Eso que las aldeas infantiles tienen que ver con este plan. Bueno, las estancias infantiles, sí. Hay 3 grandes modalidades de servicios que incluye el plan de atención integral a la primera infancia. La primera son las estancias infantiles, como todo el mundo las conoce. Nosotros les estamos llamando centros de atención integral a la primera infancia, porque estamos queriendo superar el concepto de estancia, porque estancia alude a estar aguardados, y el desarrollo y el aprendizaje tiene parte de un paradigma donde los niños y las niñas son sujetos de aprendizaje, son espacios activos abiertos en su aprendizaje y en su desarrollo. Por eso, pero bueno, vamos colocando todo el tema de centros de atención integral a la primera infancia. La meta de estos centros de atención integral son 250, de los cuales ya hay en construcción 250 estancias infantiles. Con mismo diseño, mismas facilidades. Con el mismo diseño, ya se hizo un concurso y para la construcción de las 100 estancias infantiles en julio pasado, de las cuales ya hay en proceso de construcción unas 76, y esperamos que comiencen a aperturarse, a funcionar ya a partir de junio de este año. Eso está a cargo de Obras Públicas. O sea, está a cargo de Obras Públicas y está a cargo de OISOE. Y la contratación, el concurso se hizo desde el Ministerio de Educación, y todo el trabajo de diseño, captación de recursos, definición metodológica, modelos de gestión, de aprendizaje, hemos estado
trabajando en eso arduamente. Por eso se le puede explicar a Rosario Espinal por qué. Sí, este es el número. Lo de varilla y cemento. Lo de varilla y Lo ve cemento. Rosario, que tenemos razón. Fíjate, Rosario, por donde va el asunto. La atención de dentro del marco de esta primera modalidad, recuerden que les hablaba de 3, es la atención integral, porque es muy importante subrayar lo de integrar. Cuando hablamos de primera infancia y de desarrollo integral, no estamos hablando de cuidado y de guardar a los niños, estamos hablando de atención oportuna, de educación, de estimulación, de protección, cuidar y prever todo el tema de abuso, de negligencia. Estamos hablando de atención a la discapacidad, por eso hay un vínculo directo con los CAIT. Los niños y las niñas que se van identificando ya se van refiriendo a los CAIT. ¿Eso es solo para las familias más vulnerables, más pobres, o está abierto a que cualquier familia pueda incorporar a su niño a una Inicialmente está previsto para las familias más vulnerables y más pobres? De hecho, el gobierno en esta gestión identificó unos 70 territorios que están identificados por ser los que estén en mayor condición de pobreza y de vulnerabilidad a lo largo de todo el territorio nacional, en las 32 provincias. Y en esos territorios, que son o municipios cabeceras, o municipios completos, o barrios, se están construyendo 1 o 2 estancias, dependiendo de la población que el censo nos ha indicado, de la población de 0 a 5 años. Por ejemplo, en Los Alcarrizos ahora se están construyendo 4, en La Vega 2, las 100 estancias están distribuidas. ¿Y cuál es la población promedio por cada una de las estancias? Unos 226 niños y niñas. 226 niños y niñas. Para la atención de unos 106.000 niños y niñas. Bajo la ¿Y el personal calificado? ¿Quiénes se integran ahí? ¿Son profesores? Sí. Hay una diversidad, hay una diversidad de personas y de profesionales que tienen que ver, son agentes educativos en el área de profesión de educación, pero también de nutrición y salud, de psicología, agentes para trabajar todo el tema de apoyo emocional, trabajo social, porque la perspectiva de trabajo es basada en la familia y en la comunidad, y ahí voy a hablar de la segunda modalidad. No se trata de que los niños vayan al establecimiento y sean cuidados y protegidos, sino que haya un vínculo importante con la familia y la comunidad. ¿Por qué? Porque está establecido y muy determinado que un niño o niña está mejor, es adecuadamente desarrollado en el seno de su familia. Claro, no importa que el establecimiento pueda tener las mejores condiciones, todo lo que tiene que ver con el apego, con los vínculos de afectos, sobre todo en este primer año, es determinante para el desarrollo integral y adecuado de los niños y de las niñas. Entonces, ¿en qué consiste eso? ¿Cómo se integra la familia a este maravilloso plan? Entonces, esta es la segunda modalidad de servicios, que es el programa de atención en base a la familia y la comunidad. Consiste en la organización de centros comunitarios y o redes comunitarias, donde todavía no está el centro, estamos hablando de redes. Estamos hablando de unas 360 familias que están organizándose en redes y van a recibir una serie de servicios. Uno de ellos muy importante y que es muy efectivo tiene que ver con las visitas domiciliarias. Un grupo y un equipo de animadores y animadoras que están siendo debidamente capacitados van a visitar cada 15 días cada una de estas familias. ¿Para qué? Para fortalecer las prácticas de crianza. ¿Por qué? Porque los padres y las madres, los tíos, los cuidadores principales, porque ahora está la abuela, la tía, ¿no? Todos los padres en general, no vamos a una escuela, pero es muy importante fortalecer y ayudar a que esa cotidianidad del cuidado sea adecuada en términos del afecto, de la higiene, del cuidado, de la nutrición, de la estimulación cognitiva e intelectual de cada niño y cada niña. Muy bien. Esto de igual modo también se contempla en el programa la preparación de recursos humanos. Sí. Por ejemplo, una persona con calidad para cuidar, que eso se aprende. Sí. De igual modo ya para impartir educación en ese nivel. Sí. Sí, está lo que es el grado, el nivel de educación, sí, la licenciatura en educación inicial, pero nosotros estamos trabajando con diseños de formación y de capacitación que tengan una perspectiva más integral, no solamente del componente educativo, porque en este plan está el concurso de todos los sectores,
Estamos trabajando muy estrechamente en una comisión gubernamental integrada por educación, por salud, por CONANI y por todas las otras, el despacho de la primera dama, Progresando con Solidaridad, todas las instituciones que tienen que ver con esta población de 0 a 5 años. Algo muy importante que además de esa capacitación a los técnicos o promotores comunitarios, dentro del programa de base familiar y comunitaria se contempla la formación y capacitación a las familias y están definidos una serie de talleres, charlas, encuentros permanentes. La idea es que grupos de 28 familias se cohesionen, se apoyen, se formen y aseguren, se conviertan como en veedores, ¿no?, en protectores de ese grupo de niños y niñas para que se puedan apoyar en términos de salud, de cuidado, de atención, generar redes, ¿no?, redes de apoyo, redes de cuidado y de protección de estos niños y niñas. Háblenos de las metas al 2016. ¿Por dónde andan las metas hacia el 2016 de ese plan? Es una meta amplia, una meta ambiciosa. Estamos trabajando todas las instituciones del gobierno y además diversas instituciones de la sociedad civil. Estamos hablando de 656,000 niños y niñas de 0 a 5 años. Ya les decía, 106,000 niños y niñas mediante la modalidad de centros de atención integral, estancias infantiles, 360,000 niños bajo el programa de base familiar y comunitaria, que es la apuesta principal. No estamos apostando al cuidado en el establecimiento, estamos apostando a que la familia sea la real promotora, proveedora de las condiciones de desarrollo y de aprendizaje de los niños. Con la asistencia de los Con la asistencia técnica y el claro, acompañamiento, el monitoreo así y una es, serie de estrategias, ¿no?, que están definidas para ello. Pero siguen siendo niños de 0 a 5. De 0 a 5 Todavía años. en ese nivel. Sí, porque ahora le comento que la tercera modalidad es la universalización del grado preprimario. Ustedes saben que el grado preprimario es el primer grado dentro del sistema educativo dominicano y está consignado como obligatorio desde la ley, por la Ley General de Educación, la 66-97, pero todavía en la actualidad estamos en un 78% de cobertura. La idea es llegar al 90% de cobertura para que todos los niños y las niñas, una vez estén o integrados en la gestancia o en el programa de base familiar y comunitaria, pasen al grado preprimario y sobre todo a la jornada extendida, que ahora mismo todas las aulas y escuelas que se están construyendo contemplan aulas de grado preprimario para la atención y educación en jornada extendida. Muy bien. Y en el caso de los niños y niñas con necesidades especiales de educación, ¿qué ustedes han concebido? Sí, en ese sentido hemos estado trabajando de manera permanente con el despacho de la primera dama, porque los CAIT son también parte de este plan. O sea, todas las iniciativas que están ahora mismo gestándose o ejecutándose en el gobierno dominicano para trabajar con niños y niñas forman parte del plan. Con los CAIT, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando con un sistema de lo que llamamos técnicamente referencia contra referencia. Si se identifica en un sector o barrio a un niño o niña con necesidades educativas o discapacidad, es referido a los centros de atención integral a la discapacidad. Mire, muy interesante todo. Lo que no le preocupe que vayan a solaparse planes del gobierno, porque acuérdense que la seguridad social contempla la creación de las famosas estancias infantiles. Sí, es cierto. Se ha anunciado una cantidad impresionante también de estancias en proceso de construcción, pero por lo que veo, estos establecimientos que promueve este programa de Quisqueya Empieza Contigo, lucen muy parecido a lo que son las estancias. Sí. Entonces, lo ideal fuese que todo eso formara parte de un plan, que no se solapen, que no malgasten capital, porque por mucho dinero que tenga el 4%, hay que administrarlo bien, ¿verdad? Sí, claro. O sea, ¿cómo opera cada una de esas instituciones? Muy buena pregunta. Justamente, cuando se anuncia este plan, el presidente de la República hace el anuncio público en abril del año pasado, decreta, ¿no? Hay un decreto, el decreto 102-13, que primero plantea como alta prioridad nacional la atención a la primera infancia.
pero también crea una comisión para todo este tema, incluyendo al sistema de seguridad social. Y hay una comisión gubernamental ya a nivel técnico gerencial que trabaja de manera permanente, donde está presente las estancias infantiles Salud Segura. ¿Qué pasa? En la actualidad hay dos proveedores de estancias infantiles. Están las de la Seguridad Social, que atienden a unos 9.000, 10.000 niños y niñas, y están los centros CIANIS del CONANI, que atienden también a unos 8.000, 9.000 niños y niñas. Los centros CIANIS del CONANI van a formar parte y van a pasar al nuevo instituto para organizar y para gestionar. Ahora, ¿qué pasa? Con los de la Seguridad Social, que forman parte y están definidos, ¿no?, en la Ley de Seguridad Social, tienen que continuar su funcionamiento porque incluyen y es parte de las prerrogativas del Seguro Familiar de Salud y de hijos de empleados que cotizan. Es para otra población. Hay una coordinación y hay una articulación, y de hecho muchas de las experiencias e informaciones de las estancias se han incorporado a este nuevo servicio. Vamos a explicar lo que pasa a los televidentes. Las estancias infantiles que se involucran con el sistema de seguridad social tienen que ver con obreras y obreros, trabajadores y empleados que cotizan. Ellos cotizan, y como parte de esa cotización hay una porción pequeña, pero si suma todo es importante para construir y operar las estancias infantiles. Si solo operaran esas estancias con los hijos de obreros y empleados, se quedaría fuera la población pobre. La más vulnerable. La más vulnerable. Así es. Entonces, por eso, este plan ha venido a complementar el asunto. Pero, como muy bien usted dice, con articulación, y todo lo que se ha ido definiendo y trabajando se ha hecho con el concurso, con la participación de todas esas entidades: salud, educación, el Consejo Nacional de Seguridad Social, Progresando con Solidaridad, el CONANI, de manera permanente, porque se trata, yo le decía al inicio, que uno de los objetivos fundamentales es el ordenamiento del sector, no el solapamiento ni la duplicidad, todo lo contrario. Y justamente esa ley que está en proceso de formulación busca eso, organizar el rol y el ámbito de cada una de estas instituciones. Porque viene la ley, ¿no? Para tratar de establecer y hay en esto, Alessandra, algo que se percibe que es interesante, es que esto implica que ustedes han estado dotando previsiones para evitar la duplicidad de esfuerzos, el hecho de que se articulen organismos. Justamente, en estas 70 territorios hemos hecho un mapeo de servicios, no solamente dónde están los CIANI del CONANI, dónde están las estancias de ACRA, dónde están las escuelas públicas, dónde están las UNAP, porque el componente de salud es clave, dónde están y funcionando las organizaciones sociales, que es algo importante que tenemos que decir. Este programa de base familiar y comunitaria está sustentado en la cogestión y corresponsabilidad de entidades sociales, juntas de vecinos, ONG, organizaciones sociales en general, que apoyen, ¿no?, y que fortalezcan comité gestor, apoyo en la gestión en todas las comunidades y sectores. Por eso, si vemos nuestra documentación de planificación, cada uno de estos territorios está mapeado visualmente. ¿Dónde están cada uno de estos servicios y cuáles se necesitan? Por ejemplo, la planificación de la cantidad de estancias y centros comunitarios se ha hecho de acuerdo a donde hay una estancia de la AIS, donde hay un centro CIANI, el resto de los niños que ya no están siendo atendidos, o donde están los centros de Progresando con Solidaridad, que hay un servicio para niños de 3 y 4 años, el resto de los niños no atendidos, entonces se están planificando en estos nuevos servicios. De manera que aseguremos desde un enfoque de derechos, ¿no?, la atención integral a toda la población, no la selección, sino que todos los niños y niñas son plausibles de derecho, necesitan estos servicios para que poder cubrir la totalidad de la La labor población. se inicia con el embarazo. Así es. ¿Y cómo es eso? Así es. Justamente. Por eso habla de cero. Sí, pero explica un poquito lo del embarazo. ¿Cómo hay se una puede por ahí? estrategia que estamos comenzando ahora, es verdad, es verdad. Es un poquito antes de cero. Sí, ¿no? un poquito antes de cero. Desde el embarazo. Y fundamental, hay una estrategia con la que estamos iniciando en este mes de febrero también, que se llama una estrategia de acompañamiento que se llama Padrinos y Madrinas, que es acompañar a las madres gestantes, sobre todo a las madres en alto riesgo. Acompañarle su embarazo hasta que el niño, el parto, ¿no?,
y hasta que el niño o la niña cumple el primer año, sobre todo para disminuir los índices de mortalidad infantil. Esos primeros 1000 días son fundamentales de 0 a 3 años, pero sobre todo el primer año es fundamental, y muchas veces la adolescente embarazada, la madre, no ve la importancia de ir a la consulta, de tomar el hierro, el ácido fólico. Exacto. Y con los propios grupos de las comunidades, líderes comunitarios que van a estar siendo capacitados, se conviertan en el apoyo de esa madre, de esa adolescente embarazada. Una madrina, un padrino, y celebrar lo que hace un padrino y una madrina, que vela por su ahijado. Esa es la lógica que estamos utilizando en los sectores más empobrecidos. Muy bien. Y la reacción, Alessandra, de las comunidades, ¿cómo ustedes la calificarán? Bueno, una alta demanda, muy buenas expectativas, tenemos un compromiso importante, ya estamos trabajando ahora mismo con unos 20 territorios priorizados. Los cuales más o menos, ¿dónde se ubican aproximadamente? Sí, a ver, estamos comenzando en algunos barrios de la zona norte, Guaricano, que estuvimos ya el miércoles pasado, Domingo Sabio, Mejoramiento Social, María Auxiliadora, Capotillo, Cristo Rey, Los Alcarrizos, Boca Chica, La Caleta, todo lo que es Valiente, todos los sectores más empobrecidos, ¿no? Los Tres Brazos, en Santiago, en Cienfuegos, en Navarrete, en Tamboril, y ya en el ensanche de Espaillat también, en Hato del Yaque, en San Cristóbal, en Jaina, en San Juan. Estamos realizando en estos momentos 2 tipos de actividades en cada uno de estos sectores. El lanzamiento local del plan para dar a conocer a todas las entidades, grupos, organizaciones, con las alcaldías estamos trabajando mucho, con las gobernaciones, los senadores y diputados nos han apoyado, nos han y el acompañado. Asunto del registro y la identidad. Sí. ¿Pero usted lo mencionó el suroeste ahí? Sí, aquí estamos hablando de San Juan, Jimaní, Asua. Estos son los primeros, pero hay otros. Jimaní, Asua. Sí, pero son 70, ¿no? Todas las provincias están incorporadas, todas las provincias. Sí, porque hay zonas que van a demandar ya mucho ya sea dependiendo de los niveles o condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Municipios completos, municipios cabeceras o barrios de la zona urbana, pero todas las provincias están incorporadas. Registro e identidad. Es un componente importantísimo que está contemplado en el plan. El dato es que hay unos 20% de niños y niñas que carecen de registro de identidad, niños y niñas dominicanos y dominicanas, y en algunas zonas más empobrecidas hasta el 40%. Está contemplado y estamos comenzando justamente con los componentes de salud, nutrición y registro de nacimiento. En esto ya hay acciones coordinadas con la Junta Central Electoral. Con la Junta Central Electoral hemos estado trabajando acciones de coordinación para que ella aprende contigo. Hay varios convenios, hay varios apoyos, y justamente ahora comenzamos a coordinar y a trabajar cuál va a ser el mecanismo de articulación con este plan. Justamente estamos en esa fase de diseño. Para que comprendamos entonces los 3 componentes de Quisqueya, ¿cuál es el tercer nivel que falta? El grado preprimario que les comentaba, está en las instancias o centros de atención integral a la primera infancia, el programa de base familiar y comunitaria y la universalización del grado preprimario, que son 5 años ya, los que van a la escuela, ¿no? Lo que para el programa de base familiar y comunitaria y estancias infantiles es de 0 a 4 años. Porque ya los de 5 años, obviamente, lo cumplen y quedan en los servicios, pero ya en el primer año escolar allí tenemos los... el video, sí. El video, sí. Mira, ahí se ve el cuidado. Sí. Muy bien. O sea, que para cuidarlos, estos niños tiene que ser un personal que aprenda ese trabajo. Entonces tenemos Quisqueya aprende contigo. Quisqueya empieza contigo. Recursos, material gastable, las condiciones ambientales. La construcción de cada una de las estancias está oscilando en unos 32 millones de pesos. Estructuras más facilidades. Solamente la infraestructura, sin todo lo que tiene que ver con compra de terrenos, que ya depende de cada situación, y alrededor de 1.500.000 la habilitación, el mobiliario, equipamiento. Correcto. Y ya luego los gastos operativos están alrededor de 1 millón de pesos mensuales. Ahí va a estar presente
el Ministerio de Educación, Sí, con el sus Ministerio de recursos. Educación, todo el tema de financiamiento. Qué bueno. Y sobre todo el componente de el currículo y apoyo en la formación. Cada sector con su, digamos, su misión, ¿no? Con su dinámica. Y ha apoyado cada componente, ¿no? Entonces tenemos El plan. Quisqueya aprende contigo, Quisqueya empieza contigo y en la tercera Quisqueya ¿cuál Quisqueya es? somos todos, que es Ahí el plan explíquenos qué de será eso. desarrollo local integral, que está ahora mismo en organización y definición para su lanzamiento público, pero vamos trabajando desde ya con apoyos y trabajo en lo que tiene que ver economía solidaria, desarrollo de las organizaciones, articulación con los ayuntamientos, con los municipios, con los gobiernos locales. Vamos haciendo un trabajo, los 3 planes de manera articulada en cada sector. El desarrollo local se encarga de toda la articulación con las alcaldías, las gobernaciones, proyectos de economía solidaria, nosotros con todo el trabajo de primera infancia y también Quisqueya aprende contigo. Son de alguna manera... Este es del nivel más alto, entonces Quisqueya... Son tres planes que forman parte de la estrategia Quisqueya sin miseria, que es la estrategia de reducción de la pobreza. Y la idea es abordar el trabajo con las poblaciones o con los segmentos poblacionales más vulnerables. Si la educación adulta es alfabetizada, puede asumir otros niveles de trabajo y reinserción, ¿no? Y de inserción adecuada en la vida pública, social, ¿no? Pero también la población de 0 a 5 años también es una población muy, muy vulnerable, porque no hay en este momento todavía no había una política de Estado que se encargara del cuidado. Muchos de estos niños y niñas son cuidados por sus hermanitos, que dejan de ir a la escuela, o sea, hay un impacto doble, o niños y niñas que se quedan solos, que se quedan cerrados, y ustedes ven que muchas veces salen problemas de que mueren en un niño incendio. muere en un Sí. incendio, y el impacto en temas de sobriedad, rezago y abandono, porque son los niños de 8 y 9 años que están cuidando a los hermanitos más Sí, pequeños. hombre. Entonces eso deja de ir a la escuela porque está Claro. atendido a... Y hay mucha evidencia científica que identifica que si se atiende y cuida, protege, se estimula oportunamente a esta población, todo lo que son estos índices que lamentablemente todavía exhibimos en la educación dominicana como sobriedad, repitencia, estas calificaciones que exhibimos en pruebas internacionales. Si se atiende oportunamente y se estimula oportunamente, todos estos índices disminuyen ¿Y considerablemente. el horario de las estancias? Sí, las estancias van a funcionar de 7:30 a 5:30 de la tarde, todo el día. 7:30 de la Va a ser más mañana, o menos el mismo 5:30. criterio de la estancia extendida. Claro, porque estamos hablando porque el personal va a ser el de mismo, una madre, no de una abuela que va a vender flores a una esquina y no tiene con quién dejar su niño. Economía niña. informal. Claro, entonces esa madre y ese padre pues tiene la estancia. Ahora, un niño o niña que está con su abuela y que la mamá va quizás 2 veces a la semana y a hacer un servicio específico en una casa de familia, entonces forma parte del programa de base familiar y comunitaria, porque va a tener parte y tiempo con un adulto que es el adulto principal en la vida de ese niño o niña, que es su abuela, que es su mamá, que es su papá, ¿no? Entonces por eso están estas distintas modalidades de atención. Muy bien, Que por muy bien. cierto, han sido respuesta a un estilo de vida muy dominicano, porque de verdad que la vida dominicana se desenvuelve en ese tipo de aparente informalidad, comparada con otras sociedades. Y las redes naturales, o sea, muchas veces hay un niño que se queda con un vecino, con una vecina, Sí, pero hombre, que... Sí, eso es Ahora, frecuente. lo que existe es fortalecerlo, ¿no? Esa vecina que a lo Lo mejor que lo prende la existe. televisión y lo deja ahí Sí. sin nada, no, ¿cómo? Ese tiempo, ¿qué requiere ese niño o niña en términos de su estimulación, de su educación? Para que cuando lleguen los 5 años ya esté debidamente estimulado. Hay ¿no? quienes decían que el 4% iba a aportarle al Estado demasiados recursos y que no iba a ver en qué aplicarlo. Todo lo Por contrario. lo que ha dicho la licenciada Santelice, hay mucho, Ay, claro, por Muchísimo, dónde hacer y por dónde muchísimo. aplicar esos Sí, recursos. y para que en esta población, para que sea una inversión adecuada y de calidad, requiere la inversión de muchos recursos. De muchos Y, recursos, claro. y así se ha hecho. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el equipamiento de mobiliarios, de materiales, que ya se licitó y que ya estamos inclusive en proceso de
ya están las adquisiciones llegando, ¿no?, a almacén en este momento. Ha sido con los criterios educativos, técnicos, pedagógicos, porque otra cosa es la velocidad, el ritmo. Lógicamente usted no podía esperar que de un momento a otro una estructura tan grande como esta y compleja iba a estar con todos los instrumentales a la mano, las infraestructuras a tiempo. Claro que no. Todo eso tiene que ser. Hemos trabajado arduamente todo lo que es construcción, todo lo que es equipamiento, todo lo que son los diseños, ¿no?, de los modelos de gestión, de los modelos de atención, todas las licitaciones para adquirir todo este material. Encontrar los espacios donde tú vas a edificar. No, eso ha sido terrible. Porque después de todo no hay tantos espacios como la gente cree. Sobre todo en las zonas más pobladas. Pues, así es. Sobre todo en las Dama, zonas más pobladas. aquí sí queríamos, usted habló de modelos y eso sí es interesante. ¿Qué modelos hay cercanos en América Latina que podamos aprovechar como experiencia? Sí, hay varios modelos interesantes y los cuales hemos estado en intercambio mediante consultorías y apoyos internacionales. El programa o la política quizás más emblemática y de mayor éxito ha sido la chilena, y hemos recibido el apoyo de algunos consultores, ¿no? Se llama Chile Crece Contigo, la política. Una política muy importante porque tiene muy buena experiencia en la articulación. Chile Crece Contigo. Y está el modelo cubano también, el programa Educa a tu Hijo, también hemos recibido mediante el apoyo de UNICEF, que también nos ha estado apoyando, la consultoría y el apoyo técnico de los especialistas cubanos que han estado para el programa de base familiar y comunitario, que es su fuerte, el trabajo con comunidades, apoyándonos, observando todo el trabajo que hemos realizado, y hasta ahora creo que vamos muy bien, porque hemos estado aprendiendo, ¿no?, de otras experiencias internacionales y sobre todo aprendiendo y conociendo nuestro contexto, porque cada realidad es distinta y cada país tiene su especificidad. Su especificidad. Así es verdad. Muy bien. Bueno, muy bien. Yo creo que con este conversatorio con la licenciada la obliga, y nos obliga a nosotros también, a estar de nuevo dentro de poco tiempo para darle seguimiento. Todas estas y para compartir novedades, Alessandra. Y es bueno que la población lo conozca en sus detalles. Interesante. Ya regresaremos con mucha frecuencia, esperamos. Y quisiéramos, bueno, esas fílmicas son muy importantes para que la gente entienda hasta dónde se orienta. Resumiendo, miren, este plan se orienta a asistir a las familias que no están dentro de la estructura formal productiva del país, tanto del sector privado como público, sino a los que están en la franja de la pobreza, a los cuales hay que darle asistencia. Es así. ¿Por qué no podemos dejar a una parte y a la otra no? Fíjense como las estancias, que dependen del sistema de la seguridad social, se van a complementar con esta que promueve Quisqueya Empieza Contigo. Cuando venga, ya tengamos todo listo para el tercer tramo, Quisqueya Somos Todos. Somos Todos. El Plan de Desarrollo Local Integral. Por favor, nos procura para que explique de inmediato ese plan. Sí, es importante. Excelente, sí, porque es que el Estado se está involucrando en muchas cosas que antes no emprendía. Son muchos procesos. Y entonces es bueno que la gente entienda que sí, que se está realizando. Esto no es palabrería, ¿eh? No. Dijo la licenciada que ya están en almacén los equipos que van a suplir las estancias. A recibir exactamente ahora. Ya están llegando. Qué bueno, entonces, claro, porque todo esto debatía probablemente en el... Y habría que... Entonces hubo que... paso a paso enfrentando los problemas. Muy importante en la reducción de la pobreza este plan. Muchísimas gracias a ustedes. Por el día de hoy, más por debatir la área eléctrica, porque de verdad que está ahí, es un compromiso del presidente. El próximo PAC involucre a todos los retos que con un plan que nadie fuera. De nadie. Alessandra. Nosotros nos vamos, por ahí viene Lalo con los deportes y más luego la sesión cultural. Regresamos el lunes.